Capítulo 21. Cambio. Apresúrense y corran. Viendo que la situación no era buena, los tres miembros de la Alianza de la Espada comenzaron a escapar. Jijiji, sin embargo, su vida no importó. Era como si el gas extraño que llenaba el aire hubiera encontrado su objetivo y a la velocidad de la luz, voló hacia esos tres. Show. Mientras se enfrentaban a tan extraña sustancia, los tres de ellos comenzaron a menear locamente sus espadas de hierro, pero era inútil contra el gas. No era afectado en ninguna forma, y al final, el gas entró en sus cuerpos. Ellos botaron las espadas de hierro en sus manos, cubrieron sus cabezas, luego empezaron a gritar dolorosamente. Chu Feng podía ver claramente que sus rostros cambiaban de blanco a verde, de verde a morado, y que caían de rodillas en el piso, pero luego comenzaron a rodar. Se podía decir que estaban sufriendo enormes olas de dolor. Pero los gritos dolorosos solo duraron un momento. Rápidamente, los tres dejaron de respirar, con el temblor de sus piernas, murieron. Sus rostros muertos eran extremadamente anormales. Estaban hinchadas, sangraban por los 7 orificios faciales, sus ojos abombados hacia afuera, y hasta su cabello comenzó a caer. Era tan horroroso solo verlo. Jijiji, pero la cosa más espantosa para Chu Feng era el gas extraño. Después de la tortuosa muerte de aquellos tres, el gas que entró en sus cuerpos salió. Al mismo tiempo, el gas extraño de todas partes comenzó a flotar lentamente hacia Chu Feng. Por favor, sálvame. Mientras entraba en pánico, Chu Feng le echó una mirada al viejo misterioso porque descubrió que el gas flotaba por todos lados excepto la parte alrededor del viejo. Lo que significaba, más o menos, que el gas misterioso no asustaba al viejo. Pero no solo los gritos de Chu Feng pidiendo ayuda no ganaron la simpatía del viejo, hasta agitó el gas a su alrededor y en ese momento, atacó a Chu Feng a la velocidad de la luz. Maldición. Viendo que la situación no era buena, el cuerpo de Chu Feng se movió y corrió desenfrenadamente hacia donde estaba aquel viejo. Quería usar al viejo para escapar de esta calamidad. Sin embargo, subestimó la velocidad del gas. Solo después de correr unos cuantos pasos, Chu Feng sintió una ola de dolor en su conciencia como si algo estuviese rompiendo su cabeza en pedazos. Esa cosa parecía estar comiendo su cuerpo, lo que trajo consigo un dolor insoportable. Bajo esas circunstancias, Chu Feng no tenía forma de resistirlo y muy rápidamente cayó al piso. Él comenzó a rodar de un lado a otro igual que los tres miembros de la Alianza de las Espadas de antes mientras él gritaba fuertemente. Mientras miraba esa escena, el viejo misterioso no fue para nada conmovido. Sin embargo, la sonrisa extraña que estaba en su cara lentamente desvaneció reemplazándola por una de decepción. Un rayo blanco se esparció de su cabeza como un torbellino y comenzó a girar en él. En un instante, todo el gas extraño dentro de una circunferencia de varios metros fue dispersado como polvo y humo. Después de gruñir, Chu Feng se desmayó. Pero el rayo blanco siguió girando dentro de su cuerpo. Bajo la protección del torbellino de luz, el gas extraño no se atrevió a acercarse a Chu Feng. Hasta el ruido zumbante se esparció con el gas como si estuviera asustado. Viendo lo que acababa de ocurrir, la expresión del viejo cambió y una agradable sorpresa surgió en ambos ojos. Después de eso, él meneó sus grandes mangas y una ola rara se esparcieron por todas partes. Todo el gas regresó a los huesos blancos. Cuando el gas extraño desapareció, el torbellino de luz alrededor del cuerpo de Chu Feng lentamente se desvaneció en el cuerpo de Chu Feng. Después de esperar por casi 1000 años, finalmente conocí a una persona moldeable. Espero que no me decepciones. El cuerpo del viejo se movió, flotó en medio del aire y lentamente se deslizó frente a Chu Feng. Después de eso, sus dedos se extendieron y apuntó al pecho de Chu Feng. Varios objetos que parecían luciérnagas brillantes volaron de su dedo y dispararon hacia el pecho de Chu Feng. Cuando aquellos objetos brillantes entraron dentro de la ropa de Chu Feng y penetraron su cuerpo, la ropa no fue dañada, pero su pecho comenzó a tener varios puntos brillantes. El viejo silenciosamente miró a Chu Feng hasta que el brillo desapareció de su pecho, luego lentamente cerró sus ojos. De repente, con el viejo como centro, un feroz huracán verde oscuro comenzó a girar y el huracán tenía puntos de esencia cuales contenían una incomparable y horrífica presión. Instantáneamente, envolvió el bosque de la montaña. Lo extraño era que el huracán no se levantó por el aire, en vez de ello, comenzó a entrar en el piso. Finalmente, entró profundamente en el suelo y los incontables huesos blancos desaparecieron también. Después del violento huracán, todas las flores, hierbas y árboles en el bosque no cambiaron de ninguna manera y el cielo oscuro también cubrió la tierra nuevamente. El único cambio fue que Chu Feng se encontraba recostado e inconsciente y los tres miembros de la Alianza de las Espadas muertos. Una brisa gentil pasó y trajo un poco de frío.
Ese frío también hizo que Chu Feng recuperara sus sentidos mientras lentamente abría sus ojos. ¿Qué pasó? ¿Estaba soñando? Chu Feng se sentó, y mientras masajeaba su dolorida cabeza, él escaneó los alrededores. Descubrió que la horripilante escena de antes había desaparecido completamente. Eso lo hizo sentir como si la experiencia previa fuera solo un sueño. Esto no está bien. Cuando la mirada de Chu Feng cayó en los tres miembros de la Alianza de la Espada, él de repente se paró. Mientras él miraba la condición horrífica de su muerte, supo que aquella aterradora experiencia en verdad había ocurrido. Esto es demasiado tenebroso porque hay un lugar tan raro en la montaña de medicina espiritual. Cementerio de los Mil Huesos. ¿De dónde vino? ¿Quién era ese viejo misterioso? Chu Feng estaba en completo shock. Todo lo que ocurrió en ese momento era inimaginable, pues todo lo que pasó ya rebasaba el rango de tolerancia. Justo en ese momento. Chu Feng repentinamente escuchó sonidos de pasos y sabía que alguien se estaba acercando. Mirando la situación, Chu Feng se volvió y escapó a lo más profundo del bosque. Él necesitaba huir porque pues no podía dejar que supieran que él estaba conectado con esos miembros de la Alianza de la Espada, o si no él no tendría manera de explicarlo. Él no podía decir que entró al cementerio de los Mil Huesos de las leyendas y después los tres se murieron mientras él ni siquiera sufrió un rasguño, ¿verdad? Era demasiado extraño y aun si él lo explicara, nadie le creería. Y aun si le creían, Chu Feng se convertiría en una persona rara en la escuela Dragón Azul, por lo que necesitaba remover todas las conexiones. Mientras Chu Feng corría, rápidamente descubrió que había algo diferente en él. Percibió que sus sentidos eran extremadamente claros. Hasta el pasto moviéndose por la brisa era detectado por él. Nunca había tenido esa sensación antes. Mis sentidos son tan sensibles porque hay demasiada energía espiritual en la montaña de medicina espiritual, ¿o será por el silencio de la noche? Chu Feng estaba tratando de descubrir por qué sus sentidos mejoraron, pero de repente detuvo sus pasos. Instantáneamente, ambos ojos se encendieron y una mirada de sorpresa surgió en su cara. Él sintió una energía extraña moviéndose, y aunque aún estaba un poco lejos, podía confirmar que se trataba de una hierbacielo espiritual. Capítulo 22, la gran batalla entre la niña y el monstruo. No me estoy imaginando esto, sí. Chu Feng estaba en shock de poder sentir dónde estaba localizada la hierba espiritual, y por supuesto, Chu Feng sabía lo que significaba. Si ese sentimiento era real, significaba que en la montaña de medicina espiritual, él era como un pez en el agua. Pensando hasta ese punto, Chu Feng caminó hacia la dirección de la cual él sintió algo. Quería investigar esto completamente. Mientras se acercaba, Chu Feng se tornó más feliz porque los movimientos de la hierbacielo espiritual se acercaban más y más, lo que más o menos significaba que esa sensación no era una ilusión. Cuando Chu Feng pasó otro arbusto, él vio una planta roja enfrente de él. Era la hierbacielo espiritual. La hierbacielo espiritual era mucho mejor que la hierba espiritual molida. Las ramas y el tallo emitían una luz roja y se veía como si tuvieran llamas. Se veía especialmente bello durante la noche. Cosita, después de jugar conmigo por un día entero, voy a ver si puedes escaparte de mí esta vez. Cuando vio la hierbacielo espiritual, Chu Feng no paró, instantáneamente corrió hacia adelante. Él concentró su energía espiritual en sus pies y su velocidad se duplicó instantáneamente. En un pestañeo, él llegó frente a la hierbacielo espiritual pero, antes de que Chu Feng siquiera extendiera su mano, la hierbacielo espiritual desapareció y no la podía ver. ¿Quieres correr? ¿Será que puedes? Viendo que la hierbacielo espiritual quería escapar con invisibilidad, Chu Feng formó una sonrisa fría en su boca. Caminó hacia adelante, agarró el aire enfrente de él, y luego, él escuchó un grito agudo. Una hierbacielo espiritual fue atrapada dentro de las manos de Chu Feng. Cuando la hierbacielo espiritual fue sujetada por Chu Feng, ella instantáneamente perdió su invisibilidad y comenzó a forcejear alocadamente. Su poder era varias veces más fuerte que el de la hierba espiritual molida, pero era inútil ya que estaba en las manos de Chu Feng. Al final, solo podía perder su naturaleza espiritual obedientemente y convertirse en una hierba espiritual de media pulgada de color rojo que quedó sobre la palma de Chu Feng. Parece que esto ciertamente no es una ilusión. Chu Feng tiró la hierba espiritual de cielo dentro de la bolsa y estaba increíblemente feliz en su corazón. Aunque él no sabía de dónde aquel sentido espiritual había venido, él podía confiar en él fuertemente. A menos que, pero pensando en ello, no era difícil para Chu Feng adivinar de dónde venía el poder. Después de todo, se formó después que él entró en el cementerio de los Mil Huesos, y el objetivo del gas extraño era el cerebro. Lo que significaba que era lógico aun cuando el ataque del gas extraño lo quiso matar, hizo más agudos los sentidos de Chu Feng. Otra cosa llegó a mi puerta. Justo en ese momento, sus ojos brillaron nuevamente.
Otra hierba cielo espiritual entró a su rango de detección. Bajo tan fuerte poder de detección, virtualmente ninguna hierba cielo espiritual fue capaz de escapar de las manos de Chu Feng. Todas las formas de escapar fueron esfuerzos perdidos. Chu Feng no durmió la noche entera y cuando era día, ya él había capturado una docena de hierbas cielo espiritual. Una cosecha como esta ciertamente volvería loca a las demás personas. Si alguien descubría esto, había una posibilidad que intentaran robarle a Chu Feng. Después de todo, dentro de la montaña de medicina espiritual, el número de batallas y robos entre discípulos no eran pocos. Sin embargo, el poder de detección de Chu Feng no estaba limitado a solo la hierba cielo espiritual. Hasta un humano si entraba a un cierto rango, sería detectado por Chu Feng, así que casi nadie podía encontrar su rastro. Otro día pasó y cuando la noche llegó, las bolsas de Chu Feng casi estaban llenas. Esta vez, Chu Feng no continúa cazando y buscó un lugar escondido para comenzar a refinar la hierba cielo espiritual. La velocidad de refinación de Chu Feng era de primera clase, y después de solo 4 horas, la bolsa que estaba llena de hierbas cielo espiritual fueron completamente refinadas por él. Con eso, su dantian también se llenó más y más. Eso hizo feliz a Chu Feng, y aunque la hierba cielo espiritual no era comparable con la hierba santa espiritual, si él tenía esta cantidad todos los días para refinar, él avanzaría en 10 días. Desde ese día en adelante, Chu Feng duró todo el día en el círculo medio de la montaña espiritual de medicina y cazó la hierba cielo espiritual sin contenerse hasta tarde en la noche. Él refinó toda la hierba cielo espiritual que él cazó ese día, y luego de descansar por 4 horas, él continuó cazando insaciablemente. Como tal, y después de 9 días desde el tiempo en cual Chu Feng entró a la montaña de medicina espiritual, él sintió un gran cambio en su dantian. La bestia de 9 rayos cambió nuevamente, y Chu Feng finalmente avanzó del 4º nivel al 5º nivel del reino espiritual. Con este poder, seré capaz de luchar contra personas que estén en el 6º nivel del reino espiritual. Sintiendo el poder era mejorando muchas veces, Chu Feng estaba anonadado de sí mismo. Él, quien tenía el rayo divino, realmente era más fuerte que otros. Especialmente su técnica 3 estilos del rayo. Si él lo usaba, hasta los expertos en el 6º nivel del reino espiritual no podrían vencerlo. Batallas cruzando niveles ya estaban desafiando el sentido común. Aunque los genios que tenían un gran talento podían hacerlo, esos eran genios. Si esas cosas le ocurrieran a personas normales, todos estarían en shock. Después de subir su poder, Chu Feng fue a buscar por la hierba cielo espiritual nuevamente. Esta vez fue mucho más fácil. Con solo mediodía, él ya había llenado su bolsa. Como la bolsa de raciones casi estaba vacía, esa bolsa también se convirtió en una herramienta para Chu Feng guardar la medicina espiritual. Sin embargo, el Chu Feng actual no solo estaba pensando sobre la hierba cielo espiritual. Él quería dirigirse hacia el círculo interno y él quería verificar a las hierbas santa espiritual que se rumoraba podían ser no más débiles que una bestia feroz de rango 6. Esta aura, pero antes de entrar al círculo interno, Chu Feng sintió 2 tipos de auras y ambos eran extremadamente fuertes. La primera era de la medicina espiritual. El aura densa llena de maldad estaba obviamente viniendo de la hierba santa espiritual que tenía naturaleza espiritual. Había muchas de ellas, casi 100. La otra aura era de un humano. También era extremadamente grande, así que debería de ser un experto del 7º nivel del reino espiritual. En ese momento, las 2 auras se juntaron. Era obvio que la persona estaba teniendo una gran batalla con las hierbas santas espirituales. Pero el aura de la persona no era estable, así que probablemente entraran a una trampa. ¿Quién se atrevió a desafiar a tantas hierbas santas espirituales solo? Con curiosidad, Chu Feng decidió observar el resultado. Cuando él saltó sobre la copa de los árboles, fue sorprendido por la escena en la distancia. Una enorme planta de 3 metros llena de espinas púrpuras tenía su boca abierta, la cual estaba llena de dientes. Estaba emitiendo una aura opresiva de su cuerpo y ni siquiera se veía como una hierba santa espiritual. Se veía más como un monstruo. Sin embargo, en vez de la hierba santa espiritual espantosa, la mirada de Chu Feng estaba concentrada en la figura pequeña, porque esa figura no solo fue a través de la formación de casi 100 hierbas santa espiritual, era una belleza que pegaba con su nombre. El elegante cabello largo, esa cara delicada, la piel blanca como la nieve, esos ojos que no estaban asustados del peligro de frente, al contrario estaban inflexibles, atrajeron a Chu Feng. Esa chica sin ninguna duda era la persona más bella que Chu Feng había visto jamás. Pero la razón por la cual Chu Feng estaba atraído a ella no era solo por su apariencia. Era también por el poder que ella tenía a su edad. Cuidado abajo. De repente, Chu Feng gritó fuertemente porque él sintió una hierba santa espiritual escondida debajo de las piernas de la chica. ¿Qué?
La chica ni siquiera nota a Chu Feng, así que después de escuchar ese grito inesperado la asustó. Ella inconscientemente golpeó el piso con ambos pies y saltó al aire. En el instante que dejó el piso, una enorme hierba santa espiritual perforó fuera del suelo con sus colmillos y garras descubiertas. El evento imprevisto creó un miedo persistente en la pequeña. Si no hubiera sido por el grito de esa voz, ella ciertamente hubiera pagado un costo enorme. Con gratitud en su corazón, ella giró su mirada hacia Chu Feng. Pero cuando ella vio a Chu Feng, su cara delicada instantáneamente se congeló y en shock dijo, ¿eres tú? Capítulo 23, nadie en 10.000 personas me conoces. Chu Feng cuidadosamente evaluó a aquella hermosa chica y después de mirarla de arriba abajo 3 veces, él descubrió que no solo era bella, también era muy joven, obviamente más joven que él. También, había una insignia en el pecho de la chica que enseñaba que era miembro de la Alianza Alada. Aunque la chica dejó en shock a Chu Feng, él en verdad no la reconocía. ¿Quién te conoce? Apresúrate y vete, este no es un lugar donde tú puedas venir. La chica miró a Chu Feng, luego continuó la gran batalla contra la hierba santa espiritual y parecía que estaba extremadamente enojada con Chu Feng. Aunque Chu Feng no sabía por qué ella estaba tan enojada, Chu Feng ya sabía que la chica estaba rodeada. Ella quería escapar, pero no tenía ninguna oportunidad. Si esto continuaba, no sería capaz de continuar porque su fuerza física se agotaría y ella moriría allí. Puesto que él era un hombre, ¿cómo podía Chu Feng dejar a tan bella chica ser comida por esos monstruos? Él no podía ignorar algo así. Y mientras pensaba en eso, Chu Feng saltó. Pero justo cuando entró, él lo lamentó un poco. Una gran cantidad de los monstruos sintieron su presencia y comenzaron a atacarlo. Parece que tengo que darlo todo. La vida de la chica colgaba en un hilo, así que Chu Feng no se contuvo más. La energía espiritual en su dantian comenzó a moverse y fue por las venas. La punta de los dedos de sus pies tocaron el piso, y con un boom, su cuerpo entero brincó al aire como un rayo. Mientras estaba aterrizando, Chu Feng comenzó a girar. Un torbellino comenzó a crecer, y su cuerpo completo era como una cuchilla humana mientras ferozmente atacó hacia las 100 hierbas. Mientras estaba aterrizando, las hierbas se dispersaron. El momento en que aterrizó, el piso formó un hoyo profundo con huecos alrededor de una hierba santa espiritual fue acabada en la escena por Chu Feng y se tornó tan grande como su dedo. Él usó los primeros 2 estilos de su técnica 3 estilos del trueno, y aun con ello solo fue capaz de acabar con una hierba santa espiritual. Eso fue inesperado por Chu Feng. Después de todo, era su carta de triunfo más fuerte. Él pensó que con esos ataques, el cielo sería asustado y el suelo lloraría y una gran cantidad de hierbas santa espirituales moriría bajo sus pies. Pero el resultado ante sus ojos era tan diferente al de su imaginación. No obstante, Chu Feng no pensó mucho sobre ello. Casi al mismo tiempo que él aterrizó, él repentinamente saltó de nuevo pues sintió que habían por lo menos 3 hierbas santas espirituales que atacaron por detrás. ¿Quieres morir? Sintiendo el cambio en la formación de ataque de las hierbas santas espirituales y los gritos de cerca, la chica sabía que Chu Feng había saltado. Pero cuando posó su mirada en dirección a Chu Feng, no podía estar más sorprendida. Sin importar lo que ella pensara, nunca hubiera adivinado que Chu Feng podía venir y luchar dentro del ejército de las hierbas santas espirituales que hasta ella temía. Incluso sin ver los ataques de las hierbas santas espirituales, él podía esquivar precisamente los ataques. Aunque ella no reconocía los ataques que Chu Feng utilizaba, ella aún podía reconocer que poder que se sentía por lo menos es una habilidad de rango 4. Este tipo acaba de entrar al 5º nivel del reino espiritual y ya puede usar una habilidad de rango 4. La chica estaba completamente atraída por el rendimiento de Chu Feng. Cuidado a la izquierda. Justo cuando la chica estaba aturdida, Chu Feng de repente gritó. Escuchando eso, la chica que de repente se alarmó y rápidamente volteó su cuerpo. Con una palma, ella golpeó su lado izquierdo y agarró una vid espinosa. Después de agarrar la vid, ella apretó sus puños y la rompió en pedazos. La otra palma barrió como una cuchilla, y con un flash frío, ella cortó la hierba santa espiritual en 2. No era ni siquiera como una palma. Era más como una espada de hierro. Después de cortar precisamente la hierba santa espiritual, la chica estaba aún más en shock. Chu Feng claramente tenía su espalda hacia ella, así que ¿cómo podía él ver que había una hierba santa espiritual atacando a su izquierda? Al menos que... ¡Wosh! Justo en ese instante, Chu Feng llegó a su lado como un rayo. En ese momento, él estaba cubierto con sudor, y manchas de sangre también aparecieron en su ropa. Las hierbas santas espirituales eran demasiado fuertes y habían demasiadas.
Aunque el poder de detección de Chu Feng era fuerte y sus incomparablemente fuertes 3 estilos de truenos, aún se encontraba en el 5.º nivel del reino espiritual, por lo que era un poco débil contra ellas. Oí. Si quieres salir de aquí viva, escucha mis instrucciones. Chu Feng le dijo a la chica. ¿Quieres que yo te escuche a ti? En tus sueños. La chica estaba extremadamente disgustada. ¿Estás diciendo excusas? Vine aquí para salvarte, y así es como me tratas. También, ¿no has notado que estas siervas santas espirituales son un poco extrañas? No atacan ciegamente y están estrictamente coordinadas. Si te vas a enfrentar a ellas, solo te cansarás. Basura. Eso es obvio. Ya sabía eso. Aunque ella dijo eso en la superficie, en su corazón solo entendía un poco. De no ser por la advertencia de Chu Feng, en verdad no lo hubiera notado. Con su fuerza, matar a las siervas santas espirituales no era difícil. Pero era obvio que ella era impotente hacia aquel grupo de santas siervas espirituales. Había muy pequeñas posibilidades de una confrontación directa y tenía que esquivar siempre sus ataques. Está bien, si no me quieres escuchar ya me puedo ir de aquí vivo. Chu Feng fríamente resopló y se preparó a irse. Oí, no, viendo que Chu Feng se estaba yendo, se sintió asustada. Ya había visto la habilidad de Chu Feng, así que no tenía ninguna duda de que él podía escapar. Sin embargo, ella no podía, así que inmediatamente dijo, te escucharé. Al ver la mirada sumisa y linda de la chica, Chu Feng rió y luego dijo, eso es mejor. Viendo a Chu Feng tan orgulloso de sí mismo hizo que la boca de la chica tuviera un tic. Aunque su fuerza era mayor que la de Chu Feng, sabía que si quería escapar, necesitaba confiar en Chu Feng. Los dos trataron de mejorar su coordinación, y bajo el mando de Chu Feng, la fuerza de la chica fue verdaderamente exhibida. Las 100 hierbas santas espirituales cercanas fueron completamente aniquiladas por las dos personas en solo una hora. Después de la gran batalla, Chu Feng comenzó a limpiar el campo de batalla. Por supuesto, él tuvo su parte de las hierbas santas espirituales que llenaban el campo. Aunque la mayor fuerza fue de ella, él era el cerebro. Este tipo entrenó las técnicas misteriosas. Viendo que Chu Feng estaba felizmente recogiendo las hierbas santas espirituales, la chica, quien estaba respirando toscamente sentada en un lado, comenzó a murmullar. Lo primero, por propia protección, Chu Feng estaba usando continuamente una habilidad de rango 4. Aunque habilidades de rango 4 eran fuertes, consumían mucha energía espiritual. La mayoría de las personas solo lo podían algunas veces antes de que agotaran su energía espiritual. Sin embargo, después de usarlo por mucho tiempo, Chu Feng ni siquiera tenía la sensación de agotamiento. En batalla, era capaz de usar su 5.º nivel reino espiritual para derrotar a las siervas santas espirituales, que era equivalente a una bestia espiritual de rango 6. ¿Sería que Chu Feng podría haber entrenado una técnica misteriosa? Técnica misteriosa. Los practicantes eran capaces de reunir más energía espiritual y refinar medicina espiritual más rápido, causando que la energía espiritual en su dantian fuera más rica y las habilidades de batalla eran varias veces más fuertes que personas normales. Pero había muy pocas técnicas misteriosas, hasta en la escuela Dragón Azure solo tenían algunas. Estas solo eran dadas a los discípulos centrales para su cultivo y los discípulos de Atri interior no tenían forma de tocarlas. Que Chu Feng fuera capaz de cultivar una preciosa técnica misteriosa naturalmente hizo que la chica viera a Chu Feng con una nueva luz. Sin embargo, ella desconocía que la razón de por qué la energía espiritual de Chu Feng fuera tan fuerte no provenía de una técnica misteriosa. Era por el rayo divino en su dantian. Parece que no solo es tu impresionante poder espiritual, tienes mucha energía espiritual también. La chica se paró y caminó hacia Chu Feng con ambas manos en su espalda. ¿Qué poder espiritual? Chu Feng la miró con una expresión en blanco. ¿Aún jugando al tonto? Si no tuvieras poder espiritual, ¿cómo pudiste ver claramente los ataques de las siervas santas espirituales? La chica miró sorprendida de reojo a Chu Feng. ¿Estás hablando de mi poder de detección? Chu Feng estaba sorprendido cuando entendió de lo que la chica se refería. ¿Poder de detección? Mis dioses, llamas al poder espiritual el poder de detección. En realidad eres un campesino. La mirada de la chica hacia Chu Feng se tornó más y más desdeñosa. Es normal no saber. ¿Sabías si eras mujer o hombre cuando naciste? Chu Feng resopló fríamente y continuó recogiendo las hierbas santas espirituales alrededor de ellos. Oh, tu temperamento es bastante malo. La chica sonrió dulcemente, lo alcanzó y luego sonrió. ¿Sabes que ni siquiera una persona entre 10.000 tiene el poder espiritual? Capítulo 24, ¿te atreverías a casarte conmigo? ¿Pareces conocer bien el poder espiritual? El corazón de Chu Feng se estrujó.
Apenas había comenzado a usar el llamado poder espiritual, así que no lo entendía mucho. Pero también sabía que probablemente era cierto lo que ella dijo de que solo una en 10.000 tenía el poder. Era bastante obvio que esta chica extremadamente talentosa no lo tenía. Además, su trato hacia él dio un cambio de 180 grados después de mostrarle el impresionante poder espiritual que personas ordinarias no poseían. Pero por supuesto, el poder espiritual es el favor de los cielos, es otorgado por la naturaleza e inalcanzable por medio del entrenamiento. Aquellos que poseen poder espiritual pueden ser llamados dragones entre humanos. No solo su talento de cultivo es extremadamente grande, sus observaciones son inigualables. No es de extrañar porque mi hermana mayor te vio y pidió que nuestra alianza alada te invitara. ¿Tu hermana mayor? Se me olvidó presentarme. Me llamo Sumei, 14 años. Y tú ciertamente conoces a mi hermana mayor. Ella se llama Surou. ¿Tu hermana mayor es Surou? Chufen no esperaba eso. La chica frente a él era pura y dulce, pero Surou era extremadamente encantadora. Aunque las dos eran bellas mujeres, no se parecían. Pero después de verla un poco más, Chufen encontró que la chica frente a él se veía un poco como Surou. Aunque en este momento aún era joven, en unos años ciertamente sería una belleza impactante. Lo que sorprendió a Chufen era que él no estaba relacionado con Surou de ninguna manera, así que porque estaba ya tratando de llevarlo a la alianza alada sin ninguna razón. ¿Fue su fuerza expuesta en el primer día del examen? Después de pensar cuidadosamente, cabía esa posibilidad. Después de todo, la fuerza de Surou era inmensamente profunda y había sido capaz de mover el mecanismo en el palacio subterráneo. Él pudo ser capaz de engañar a los discípulos, pero engañar a los ancianos podría ser más difícil. Es tan sorprendente, pero en realidad es algo tan extraordinario. Mi hermana vio que tú eras una persona talentosa, así que quería que te desarrollaras un poco. Según mis conjeturas, si tienes las calificaciones para unirte a la Alianza Alada. Como uno de los miembros de la Alianza Alada, por este medio te invito a unirte. Hablando hasta ese punto, Sumei entrecerró los ojos y mostró una sonrisa inigualablemente dulce, limpia y pura. Al principio, Sumei odiaba extremadamente a Chufen, y la razón obviamente era porque Chufen rechazó la invitación de la Alianza Alada. Pero sabiendo que Chufen tenía el extremadamente raro poder espiritual, también sabía que el lugar que Surou tenía sus ojos era naturalmente en el poder espiritual. Por lo que ella sabía, en el atrio exterior, no había una sola persona que tuviera el poder espiritual y era como una leyenda. En poco tiempo, cualquier persona que tuviera el poder espiritual tendría un sin límite de logros en el futuro y estaba destinada a ser una persona extremadamente fuerte. Por lo que una persona como Chufen, ella obviamente no podía dejarlo ir fácilmente, por lo que debía tratar cualquier cosa para atraerlo. Viendo la sonrisa dulce de Sumei, Chufen sabía que la chica quería llevarlo a la Alianza Alada con su apariencia. Era imposible para el corazón de Chufen no ser cautivado por tal belleza, así que primero sonrió pero luego dijo, me niego. Bastardo. Escuchando las palabras de Chufen, Sumei estaba tan enojada que saltó. La gentileza previa instantáneamente desapareció y ella mordió sus dientes en enfado mientras apuntaba a Chufen mientras decía, Chufen, ¿quién crees que eres? ¿Sabes cuántas personas desean unirse a la Alianza Alada y aún así nos rechazas? Hoy personalmente te invité y aún así te rehusas. ¿Está tu cerebro atrapado en una puerta? ¿Y que si tienes el poder espiritual? Al final solo estás en el 5º nivel reino espiritual. Ni siquiera te comparas a las personas en la Alianza Alada. Frente a las maldiciones de Sumei, Chufen no se agitó ni se enfadó y la ignoró completamente. Él continuó recogiendo las hierbas santas espirituales en el piso. De repente él tenía una mirada en blanco. Él descubrió con asombro que no muy lejos, una luz púrpura apareció. La luz era del mismo tamaño que una perla, pero contenía una energía espiritual extremadamente fuerte. ¿Qué es esto? Chufen levantó la perla cuidadosamente. ¡Guau! ¿Eso es? Es una perla espiritual. Viendo la brillante perla púrpura, Sumei rápidamente corrió hacia allá y sus ojos brillaban. ¿Reconoces esta cosa? Chufen preguntó curioso. Claro que lo hago. Es una medicina de alta calidad, la perla espiritual. De varios cientos de hierbas santas espirituales, solo una se formaría en una perla espiritual. No puedes refinar la perla espiritual, pero si te la tragas directamente, se transformaría en energía espiritual y sería absorbida por el Dantian. Por eso es que la perla espiritual es extremadamente preciosa. El precio de una es equivalente a 100 de oro. He estado caminando los alrededores del círculo interior de la montaña de medicina espiritual todos estos días solo por una perla espiritual. Nunca hubiera pensado que lo obtendría antes de irme. Soy demasiado afortunada. Sumei dijo emocionada.
Así que esta cosa es medicina espiritual de alta calidad que no necesita ser refinada. En efecto es una cosa muy buena. Chu Feng rió y no puso la perla en la bolsa. Más bien, él la puso en su bolsillo. ¿Te la quieres quedar para ti? Viendo eso, Sumei gritó enfadada. Por supuesto que no, como claro te daré más hierbas santas espirituales. Estas hierbas santas espirituales eran originalmente mías, ya es bastante bueno que esté dispuesta a darte la mitad. En todo caso, las hierbas santas espirituales son solo medicina espiritual de alta calidad. ¿Cómo la puedes compararla con una perla espiritual de máxima calidad? No lo puedes decir así. Si no hubiera sido por mí, entonces tú hubieras sido cortada en pedacitos por esas hierbas santas espirituales. ¿Cómo podrías estar aquí parada dividiendo estas hierbas santas espirituales conmigo? Tú, Sumei mordió sus dientes y realmente se enojó. Aunque las acciones de Chu Feng eran muy canallas, ella no quería que Chu Feng entrara a la alianza Laura, así que solo podía aguantar. Después de eso, Chu Feng contó un poco, y excepto la perla espiritual en su bolsillo, él recogió un total de 78 hierbas santas espirituales. Era un número absolutamente inimaginable. También, la energía espiritual contenida en estas hierbas santas espirituales era muy rica. Eran de muy alta calidad, y eran mucho mejor que las que Chu Feng había refinado antes. Chu Feng solo tomó 30 y le dejó 48 a Sumei. Él podía sentir que la energía espiritual en su bolsillo era equivalente a por lo menos 50 hierbas santas espirituales, aun cuando fue dividido todavía ganaría mucho. Pero Chu Feng no esperó que Sumei solo tomara 40, y con eso, Chu Feng tenía 38. El significado de Sumei era muy claro, ella lo estaba maldiciendo. Chu Feng solo podía llamar sus acciones como infantiles. Dando 8 hierbas santas espirituales para maldecir era algo que una persona malgastosa haría, ya que el precio de una hierba santa espiritual era equivalente a un tel de oro. Un tel de oro era igual a 100 teles de plata. Era lo suficiente para que una persona ordinaria pasara su vida sin preocuparse por comida o ropa. Pequeña, ¿por qué me estás siguiendo? ¿No te enamoraste de mí o sí? Después de dividir las hierbas santas espirituales, Chu Feng decidió dejar la montaña de medicina espiritual. Los 10 días se habían acabado, y necesitaban dejar el círculo interior antes de que el cielo se oscureciera. Chu Feng no esperó que Sumei lo seguiría. Para ser honestos, tener a una persona tan bella que caminaba con él era una cosa muy satisfactoria, pero, mientras caminaban, se encontraron con muchas personas. Cuando todo tipo de miradas de odio fueron dirigidas hacia Chu Feng, por lo que no se sentía bien. Podía adivinar que Sumei estaba intencionalmente llevando odio hacia él. En efecto, me he enamorado de ti. ¿Te atreverías a casarte conmigo? Pero cuando Sumei dijo esas palabras mientras reía, Chu Feng instantáneamente quedó en caos. Capítulo 25. La furiosa Sumei. Chu Feng nunca hubiera pensado que ella, quien se veía tan pura, sin importar lo que digan, y todavía era una pequeña belleza, pudiese decir eso de la nada. ¿Casarme contigo? ¿Por qué no me atrevería? Pero Chu Feng no retrocedió. Se detuvo, puso su mano bajo su barbilla, miró de arriba para abajo con sus ojos, y seriamente evaluó a la belleza frente a él. Solo entonces él descubrió que para la edad de Sumei no era tan grande, pero su desarrollo era bastante bueno. En verdad calentaba a los hombres con su buen aspecto y sus bellas curvas. Tú te atrevas a casarte, pero yo no. Maldito degenerado. Siendo observada por los perversos ojos de Chu Feng, Sumei no podía conservar su expresión y con solo unas palabras de Chu Feng, ella se volvió completamente frenética. Oh, está bien si no te casas, en realidad no eres mi tipo. Chu Feng sonrió débilmente, como si un gran peso le fuera quitado y siguió caminando. Tú bastardo. La voz enojada de Sumei vino de detrás. Para vengarse de Chu Feng, Sumei no dejó ir a Chu Feng sin importar qué y siguió pegada de él. Mientras caminaba, Chu Feng atrajo mucha arena. París-117, enojo pues. Chu Feng en verdad estaba indefenso ante las acciones de Sumei. En el tema de fuerza, él estaba lejos de Sumei, y aun si fuera más fuerte que Sumei, no había razón para pelear y alejar a una pequeña belleza, ¿cierto? Como estaba indefenso, Chu Feng podría disfrutarlo un poco en su lugar. De vez en cuando él admiraba el aspecto de Sumei, a veces la provocaba un poco, y la hacía enojar como un trueno. Ella tomó el brazo de Chu Feng por un rato, golpeó insensatamente la espalda de Chu Feng, y durante todo el camino Chu Feng estuvo algo lastimado. Había muy pocas personas que reconocían a Sumei, pero con su belleza hasta podrían llamarla belleza aún en el atrio interior. Viendo a Chu Feng molestar a una belleza como Sumei, había un sinnúmero de hombres que caminaron tratando de pelear por justicia y hacer el papel de héroe salvando a la belleza.
Pero lo que consiguieron fue a Chu Feng maldiciendo, y hasta hubo 2 personas que tuvieron sus costillas rotas por Su Mei. Cuando vieron la insignia de la Alianza Alada en el pecho de Su Mei, todos ellos solo podían maldecir sus suertes. Los 2 continuaron caminando, y todos alrededor enfocaron su atención en ellos. De esta manera, ellos se transformaron en una rara escena. Cuando pasaron por el círculo medio, una gran cantidad de personas estaban reunidas y se convirtieron en el centro de atención de las personas. Mira, no es ese Chu Feng. Parece haber una persona tras él, no es esa Su Mei. 2 cuerpos salieron de la multitud, eran los hermanos Dragón y Tigre. Ellos 2 estaban muy asustados de Su Mei, así que quería irse y escapar. Bai Long, Bai Wu, ayúdenme a parar a este bastardo. Pero cuando ella les habló, ellos sabían que no podían escapar. Hermano, ¿qué debemos de hacer? Como es de así, solo podemos seguir y causarle un poco de sufrimiento a Chu Feng. O si no, Su Mei no nos perdonaría. Los 2 se miraron a los ojos y recordaron la orden que Su Mei les dio unos días atrás. Ellos no podían desobedecer y saltaron hacia la dirección de Chu Feng para atacarlo. Chu Feng ya había notado a esos 2, y viendo que habían saltado hacia él con caras poco amables, él sabía que lo iban a atacar. En efecto, los hermanos llegaron frente a Chu Feng y golpearon con un puño y una patada hacia el estómago y pierna de Chu Feng respectivamente. Esos 2 estaban en el 6º nivel reino espiritual, y aunque no usaron ninguna habilidad marcial, su fuerza y velocidad era de primera clase. Si hubiera sido hace unos días, sin duda Chu Feng no hubiera tenido forma de esquivar sus ataques. Pero ahora no era difícil. Chu Feng no retrocedió y en vez de ello fue hacia adelante. Con un pie tocando el piso, su cuerpo de repente giró y pasó por en medio de las 2 personas como si fuera viento. Esta aura, 5º grado nivel reino espiritual. Los hermanos sintieron el aura de Chu Feng, pero estaban sorprendidos por eso. ¿Cómo podía esquivar el ataque de los 2 si solo estaba en el 5º nivel del reino espiritual? No tenía ningún sentido. En ese instante, los 2 hermanos sintieron que no tenían más cara. Aunque Chu Feng era una persona talentosa, ellos 2 tampoco eran ordinarios. ¿Cómo podían dejar a una insignificante persona, que solo estaba en el 5º nivel del reino espiritual, se burlara de ellos, quienes estaban en el 6º nivel del reino espiritual, frente de toda esa multitud? Pensando hasta ese punto, los corazones de esos 2 se enfriaron más. Cambiaron su estilo, y varias palmas golpearon al mismo tiempo. Un incontable número de palmas de viento que eran visibles al ojo comenzaron a volar hacia Chu Feng. Esas palmas de viento estaban comprimidas densamente y casi no había forma de esquivarlas. Estos 2. Viendo que los 2 en realidad estaban usando una habilidad de rango 3, Chu Feng frunció las cejas. Ya no podía esquivar esas habilidades, así que él tenía que usar su propia habilidad para contraatacar. Pero, habían demasiados observadores, si Chu Feng en verdad utilizaba alguna habilidad, su verdadera fuerza sería expuesta. Después de pensar un poco, Chu Feng apretó sus dientes y derramó su energía espiritual dentro de su cuerpo y su piel. Él se volteó hacia la palma de viento más débil queriendo tomar el ataque forzadamente. Bang bang bang. Después de unos sonidos fuertes, Chu Feng fue golpeado continuamente por 3 palmas. Aunque una ola de dolor vino de su espalda, él no sufrió ninguna herida interna, así que los hermanos Dragón y Tigre no se contuvieron. Pero, para fingirlo de manera real, se tiró hacia adelante, al mismo tiempo que él cayó en el piso. Él intencionalmente mordió sus labios y escupió un poco de sangre. Eso asustó a los hermanos cuando miraron a Chu Feng caer en el piso escupiendo sangre. Ellos solo querían ganar un poco de cara y ellos en efecto querían contenerse. Después de todo, ellos no querían enojar a la persona atrás de Chu Feng. Aunque estaban asustados en sus corazones, vieron a Su Mei acercándose a ellos, así que no le dieron una mano a Chu Feng y solo podían poner una cara de maldad, mientras apuntaban a Chu Feng diciendo: Chu Feng, este es el costo de ofender a Su Mei. Su Mei. La hermana de la anciana Su Rou, Su Mei. Escuchando el nombre Su Mei puso en shock a todos los que observaban. El nombre Su Mei no era desconocido para ellos porque era una persona extremadamente talentosa que todos conocían. Era dicho que Su Mei era excepcionalmente bella y solo entró a la escuela Dragón Azul este año, por lo que había muy pocas personas que la reconocían. Pero porque Su Mei era extremadamente talentosa, estando en el 7º nivel a la edad de 14, fue directamente aceptada como una discípulo exterior, siendo una excepción. En el mismo día ella entró a la tri interior, ella entró a la Alianza Alada. Después de comparar la apariencia de Su Mei y la insignia de la Alianza Alada en su pecho, todos estaban seguros de su identidad. En ese momento, la multitud explotó porque el nombre de Su Mei era demasiado conocido. «Ah, ¿quién es el chico? Veo que está muerto», se ofendió a Su Mei. Creo que escuché a los hermanos Dragón y Tigre decir que él era Chu Feng.
Viendo su cara, él debería ser ese idiota. Él de verdad no debe conocer qué tan alto el cielo y qué tan profunda es la tierra. En ese instante, casi todos pensaban que Chu Feng estaba muerto. Por la existencia de su Rou, la posición de Su Mei en el atrio interior no era pequeña. También con su hermosa apariencia, ya se había convertido en la opción de esposa para todo tipo de géneros en el atrio interior. Quien sea que la ofenda buscaba la muerte. Su Mei llegó enfrente de Chu Feng, y cuando lo vio lentamente poniéndose de pie y también el charco de sangre frente a él, su cara cambió drásticamente. Ella de repente giró y abofeteó a los hermanos Dragón y Tigre y luego gritó fuertemente, ¿quién los dejó golpearlo? Están buscando la muerte. Capítulo 26, Chu Feng es una atroz persona maldición. ¿Qué pasó? Las dos bofetadas de Su Mei fueron extremadamente claras. No solo confundió completamente a los hermanos Dragón y Tigre, incluso sorprendió al grupo que observaba. No estaba Su Mei tratando de atrapar a Chu Feng. ¿No estaban los hermanos tratando de ayudar a Su Mei? ¿Qué era esa situación y por qué Su Mei golpeó a los hermanos? Ella hasta se vio como si se preocupara por Chu Feng y eso destrozó la mente de todos. ¿Qué están viendo? ¿Qué hay para ver? Si siguen mirando les sacaré los ojos. Justo en ese momento, Su Mei de repente se dio vuelta. La lindura en su vella había desaparecido y sus ojos disparaban dos rayos fríos, asustando totalmente a todos. «Oi, ¿estás bien?» Después de asustar a todos, Su Mei caminó hacia Chu Feng. «Estoy bien, esto no es nada». Chu Feng se paró y usó sus dedos para limpiarse la sangre en sus labios. Una herida de mordida también apareció. «Tu bastardo». En ese instante, Su Mei de repente entendió. Él no estaba escupiendo sangre por el ataque, solo era él actuando por su propio entretenimiento. La actuación era tan real que hasta ella fue engañada. En ese preciso instante, Su Mei en verdad quería saltarle encima y arañarle la cara a Chu Feng hasta que estuviera llena de sangre, pero aún quería invitarlo así que se contuvo. Dio media vuelta, miró a los hermanos y les dijo, síganme. Después de eso, ella rápidamente se fue entre la multitud en los alrededores. HMPH. Ese momento, los hermanos Dragón y Tigre estaban realmente enojados. Sin importar lo que los demás dijeran, eran famosos en el atrio interior, y después de las bofetadas de Su Mei frente a la multitud, sus caras eran inexistentes. Pero debido al estatus de Su Mei, ellos no se atrevían a hacerle nada. Ella era mucho más fuerte que los dos. Así que, al final, ellos solo podían fríamente lagrimear y seguir obedientemente. Después de llegar a un lugar vacío donde no había nadie, Su Mei suspiró con una cara seria, perdón por lo de ahora, es solo que Chu Feng tiene habilidades especiales. Acabo de descubrir sobre ello y no lo puede ofender. Su Mei quería decirles a los hermanos que Chu Feng tenía el poder espiritual y él probablemente cultivo en las técnicas misteriosas, pero después de considerar que esos eran los secretos de Chu Feng, ella no dijo toda la verdad. Escuchando las palabras de Su Mei, los hermanos pensaron profundo al mismo tiempo. ¿Cuándo se Chu Feng sobresalió para dejar una buena impresión en Su Mei? Después que Su Mei y los hermanos se fueran, Chu Feng estaba muy aburrido. Así que, arregló sus ropas y dejó el grupo. Él no quería atraer ningún problema innecesario. Chu Wei, ese era, justo en ese momento, 10 personas caminaron fuera del grupo. Era Chu Wei, Chu Zhen y los otros. 2 de sus bolsas estaban llenas y se podría decir que era una gran cosecha, pero esos eran solo medicina espiritual de baja calidad. También vieron la escena que acababa de ocurrir, y en este momento estaban muy sorprendidos. Al parecer que Chu Feng fuera invitado por la Alianza Alada no era una coincidencia, y que en efecto había una relación inexplicable. Tú también has escuchado que en el examen de discípulo de atrio interior, había una atroz persona que mató a 40 bestias feroces por sí solo, ¿verdad? Después de pensar un poco, Chu Wei abrió su boca. Claro que hemos escuchado sobre eso. Ese tipo era muy fuerte, y es alguien muy comentado dentro del atrio interior. Pero se escondió demasiado bien así que nadie sabe quién es. No había final en las alabanzas cuando todos mencionaban a esa persona. Luego si la Alianza Alada estuviera escogiendo un nuevo miembro dentro de los discípulos nuevo, ¿quién crees que sería su objetivo? Chu Wei preguntó. Claro que sería esa persona. El grupo tuvo el mismo pensamiento. Chu Wei, ¿a qué te refieres? Repentinamente, una persona reaccionó a eso. Después de todo, hasta hoy, al único discípulo que la Alianza Alada ha invitado es a Chu Feng. Pero conectar a Chu Feng de sus impresiones al ídolo de esa atroz persona era casi imposible para ellos. Por eso era que había una persona que rechazaba todo eso, imposible. ¿Cómo puede ser Chu Feng aquella atroz persona? Tú, ¿en verdad entiendes a Chu Feng?
Desde que entraste a la escuela Dragón Azure, solo te has burlado de Chu Feng porque no podía entrar al atrio interior. ¿Quién conocía su verdadero poder? Nosotros, con las palabras de Chu Wei, todos quedaron mudos y no podían decir nada porque esas palabras eran la verdad. Desde que eran pequeños, ellos se sentían mejores que Chu Feng y sentían que él no era parte de la familia Chu. Aun cuando él portaba el título de ser parte de la familia Chu, lo miraban como un desvergonzado. Además de humillar y degradar a Chu Feng, nadie lo conocía en verdad. Yo estoy de acuerdo con las palabras de Chu Wei. Justo en ese momento, el silencioso Chu Zen habló, todos nosotros subestimamos a Chu Feng y por eso, mi hermano Chu Chen pagó el precio. Espero que ustedes no ofendan más a Chu Feng o si no realmente lo van a lamentar. Después de decir eso, Chu Zen se fue primero. Chu Wei y los otros también cayeron en pensamientos profundos porque también conocían la razón por la cual Chu Chen no participó en la casa de medicina espiritual. Después de apresurarse por el camino, Chu Feng finalmente salió de la montaña de medicina espiritual y llegó a la plaza en la entrada. En ese momento, ya había una gran cantidad de discípulos de atrio interior reunidos allí. La cosecha de muchas personas no era mala, y la plaza estaba muy animada mientras todos hablaban de las cosas interesantes que pasaron en la montaña de medicina espiritual. Chu Feng. Una voz familiar llegó, y Chu Yue lo estaba viendo de cerca. El grupo de Chu Yue tenía 11 personas, Chu Yue y 2 otros miembros de la familia Chu, el resto eran personas que se unieron a la alianza Chu un tiempo después. Esas personas fueron muy cortes hacia Chu Feng, así que la impresión de Chu Feng de ellos no era mala. Como los vio, naturalmente, él iría a saludarlos. Oh, la cosecha de Chu Feng no es mala, tú pudiste llenar 2 bolsas enteras. Sí, es muy impresionante que una persona pudiera tomar más que todos nosotros. Nosotros no sabíamos cuáles eran las medicinas espirituales, así que para salvar cara tenemos algunas hierbas aquí, ja, ja. Pero justo cuando Chu Feng se acercó, los otros 2 miembros de la familia Chu estaban hablando sarcásticamente a la bolsa de Chu Feng. Ellos no creían que Chu Feng pudo ser capaz de recoger más de lo que ellos 11 pudieron. Viendo eso, Chu Yue quería regañarlos, pero sin dejarla hablar, Chu Feng dijo primero, Chu Yue, tú casi vas a pasar al 5º nivel del reino espiritual, ¿verdad? Toma esto como respeto de tu hermano menor. Mientras Chu Feng decía eso, él metió su mano en la bolsa, y cuando la sacó, un manojo de medicina espiritual salió y él llenó la mano de Chu Yue con ellos. Chu Yue, tengo cosas que hacer así que miré primero. Chu Yue estaba atontada por los repentinos movimientos de Chu Feng. Cuando ella regresó a sus sentidos, Chu Feng ya se había ido. Solo podía ver que las personas alrededor de ella estaban sorprendidos mirando a su mano y sus ojos estaban llenos de admiración. Ella miró hacia abajo, e instantáneamente, Chu Yue quedó estupefacta. Dentro de sus manos, había 13 medicinas espirituales rojas. Esas no eran las hierbas espirituales molidas de baja calidad. Eran hierbas cielo espirituales de calidad media. Nadie se podía quedar calmado mientras pensaban sobre las bolsas de Chu Feng que posiblemente estaban llenas de hierbas cielo espiritual. Por supuesto, si ellos supieran que la otra bolsa de Chu Feng estaba llena de hierbas santa espirituales, muchas personas hasta tuvieran pensamiento de suicidio. Capítulo 27, Marcas extrañas. Chu Yue, parece que no te fue tan mal en tu cosecha. La voz de Chu Wei se acercaba lentamente y su grupo también fue acercándose lentamente. Eso, ustedes fueron a buscar las hierbas cielo espiritual, y obtuvieron tantas. Cuando Chu Wei y los demás vinieron y vieron las hierbas cielo espiritual en las manos de Chu Yue, estaban completamente en shock. El precio de una hierba cielo espiritual era equivalente a 20 hierbas espirituales molidas. Así que las 13 hierbas cielo espiritual que tenía Chu Yue en la mano ya eran más preciosas que todo lo Chu Wei y los otros juntaron. No, estos no los cazamos nosotros. Chu Feng me las dio. Cuando Chu Yue dijo eso, ella metió las 13 hierbas cielo espiritual en el bolso de su cintura. Cuando hizo ese movimiento, casi todo el mundo babeaba de admiración. Especialmente las 2 personas que antes humillaron a Chu Feng. Fue porque su provocación a Chu Feng ahora era como 2 mendigos con monedas de cobre que alardeaban de su riqueza a una persona con miles de monedas en su cintura. Era extremadamente ridículo. Chu Yue, estás diciendo que fueron entregadas por Chu Feng. Es posible que Chu Wei y los otros perdieron todo el color de sus rostros, ya que de repente recordó las bolsas de Chu Feng que estaban extremadamente llenas. Chu Wei, Chu Yue, algo sucedió. Chu Feng y él, en ese momento, Chu Xue y los demás rápidamente corrieron y sus rostros estaban muy sombríos. Chu Xue, ¿qué pasó? Chu Feng te intimidó.
Al ver la apariencia de Chukso, que parecía que ya había perdido su alma, y también vieron las lesiones en la pierna de Chugao, todos de la Alianza Chu los rodearon e incluso pensaron que fue Chu Fen quien intimidó a Chukso y su grupo. Y cuando Chukso describió los acontecimientos que sucedieron, todo el mundo se quedó en silencio. De acuerdo con lo que dijo Chukso, para salvarla, Chu Fen fue rodeado y atacado por 3 expertos en el 5º nivel reino espiritual. Tendría que haber estado en peligro, e incluso si él no murió, él pudiera haber sido paralizado. Pero acababan de ver a Chu Fen justo ahora. No solo él ni siquiera mostraba signos de estar arañado, estaba lleno de vitalidad. ¿Cómo podría parecer alguien herido? Entonces, ¿qué significaba eso? Significaba que Chu Fen no podía perder contra 3 expertos 5º nivel reino espiritual, o que al menos él pudo escapar intacto. ¿Cómo podía Chu Fen tener ese tipo de fuerza? Ni siquiera querían seguir pensando en ello, porque cuando lo hicieron, se asustaron más. Chuyue, ¿dices que Chu Fen está bien? Chukso preguntó con una cara llena de emoción, y al mismo tiempo sentía que era inconcebible. Milímetros, Chu Fen está bien. Nosotros lo acabamos de ver. Chuyue asintió y dijo. Eso está muy bien, Chu Fen está bien, esto es realmente bueno, sollozó, su extrema felicidad al instante se convirtió en tristeza, y Chukso se arrojó a los brazos de Chuyue, lloraba mientras decía, Chuyue, me equivoqué, nos equivocamos, solamente tú tenías razón, Chu Fen no es nuestro enemigo, es el más valiente en nuestra familia Chu, si no fuera por Chu Fen, entonces yo podría, sollozó, frente a esa escena, Chuyue se sentía aún más satisfecha, ya que parecía que Chukso realmente veía a Chu Fen de una manera diferente. Parece que realmente hemos juzgado a Chu Fen erróneamente. Chue suspiró y había un poco de vergüenza en su rostro. Sabiendo de la experiencia de Chukso, todo el mundo pensó en Chu Fen de una manera diferente. Cuando todos los discípulos abandonaron la montaña de medicina espiritual, un grupo formado por los ancianos se dirigieron al círculo medio de la montaña de medicina espiritual. En ese momento, Surou, el maestro del edificio de habilidades marciales y varios ancianos se reunieron allí. Miraban los cadáveres de los 3 discípulos mientras fruncían el ceño. Pero, con su posición, solo podían mirar y no tienen derecho a hablar. Porque junto a los cadáveres, una persona que lleva una túnica blanca estaba observando cuidadosamente. Esa persona era muy importante en la escuela Dragón Azure, e incluso los ancianos del centro debían tener cuidado a su alrededor. La túnica blanca de esa persona era especial, ya que estaba llena de marcas extrañas y patrones especiales. La túnica blanca era muy grande también. No solo ocultan la ropa de la persona, incluso ocultaba su rostro y cubría completamente el cuerpo de esa persona. Después de todos estos años, ha reaparecido finalmente. Posteriormente, una voz envejecida vino de la túnica blanca. Anciano Suge, ¿estás diciendo, es el cementerio de los 1000 huesos? Surou subió y preguntó. ¿Qué otra cosa podría ser sino el cementerio de los 1000 huesos? Ustedes, los ancianos de la Tri Interior, realmente descuidan sus deberes demasiado. Solo se reportan después de que apareció el cementerio de los 1000 huesos. ¿Saben que todos ustedes retrasan un montón de cosas? Son simplemente un montón de cubos de arroz. Todos ustedes son basura. ¿Por qué siquiera los necesito? Después de la pregunta de Surou llegó el furioso regaño desde la túnica blanca. Todo el mundo podía sentir la ira de esa persona. HMPH. Después de que los regañó, el anciano movió su gran manga y desapareció sin siquiera dejar un solo rastro de él. Cuando se fue, todo el mundo se relajó y exhaló profundamente. Frente a esa persona, ellos ni siquiera se atreven a respirar profundamente, y nadie se atrevió a hacer una pregunta como lo hizo Surou. Este viejo. ¿No es un poco exagerado? Este cementerio de los 1000 huesos ya era como una ilusión, e incluso los hechizos que él puso no pudieron detectarlo. ¿Cómo podemos saber cuándo aparecerá? Surou dijo mientras echaba humo. Sé un poco más reservada. Fue realmente muy difícil para nuestra escuela Dragón Azure obtener esa persona. No solo nosotros, incluso la cabeza de la secta tiene que ser muy respetuoso. Realmente no podemos ofender a esta persona. Ouyan subió y disuadió a Surou, y temía que fuera a ofender al anciano de túnica blanca. Veo que se unió a la escuela Dragón Azure con incredulidad. Buscar los tesoros del cementerio de los 1000 huesos sería su verdadero objetivo. Surou resopló con frialdad y no aceptó eso. Se dice que el cementerio de los 1000 huesos contiene tesoros, pero eran solo rumores. Hoy en día, cualquier persona que entrara moriría, por lo que no se puede confirmar si es la verdad o solo una mentira. El cementerio de los 1000 huesos ya es visto como un lugar peligroso, y los sentimientos de todos están ansiosos por ello.
Si Suge puede romper este cementerio de los 1000 huesos, entonces ¿y qué si los tesoros se les dan a él? Solo temo que él no pueda hacerlo. Zurou curvó sus labios. Jovencita, estás hablando de Masou Yang era obviamente impotente mientras se enfrentaba a la obstinada Zurou, ¿es verdad? La Alianza Alada invitó a ese chico. Ah, ese chico realmente hace que me duela la cabeza. Escuché a Sumei decir que él rechazó la invitación. Zurou suspiró cuando mencionaron a Chu Feng. Ah, sí. Ouyan se distrajo por un momento, pero luego sonrió y dijo, ese muchacho es muy interesante. Al volver Chu Feng a su residencia, y lo primero que hizo fue tomar un baño cómodamente. Pero justo cuando se quitó la ropa y antes incluso de entrar en el camino, el rostro de Chu Feng cambió mucho. Esto es, mirando a su propio pecho, Chu Feng parpadeó y su rostro se tornó grotesco. Debido a que en su pecho apareció un patrón extraño. La razón por la que era extraño era que los patrones se crearon de un sinnúmero de símbolos. Cada símbolo era como si estuvieran vivos. Se movían alrededor de la piel de Chu Feng, y era extremadamente horrible. Chu Feng utilizó su mano y frotó fuertemente su pecho un par de veces tratando de borrar los patrones extraños, pero sin importar que esos símbolos parecían vivir bajo su piel y no tenía manera de deshacerse de ellos. Al ver esos densos símbolos que estaban nadando de un lado a otro en su propia piel, Chu Feng estaba incomparablemente deprimido, sin embargo, él no podía hacer nada. Parece que no me he librado de la maldición del cementerio de los 1000 huesos. De repente, Chu Feng sonrió con alivio. Sabía que este era el recuerdo que el cementerio de los 1000 huesos le dejó. No importaba si esa cosa era buena o mala, ahora estaba en defensa de todas formas, y solo lo podía dejar en manos de la suerte. Puesto que no podía hacer nada al respecto, Chu Feng no se molestó en pensar más. Bien podría fingir que no ha pasado nada. Así, se metió en el baño y disfrutó de su vida actual. Capítulo 28, cambio de actitud. El tiempo transcurrió y con un parpadeo, pasaron varios días. En esos pocos días, Chu Feng ni siquiera dio un paso afuera. Además de estudiar el tercer de los 3 estilos del rayo, estaba refinando la medicina espiritual. En poco tiempo, Chu Feng pasó de ser una persona adinerada a ser una persona pobre sin nada. Pero, afortunadamente, su Dantian se llenó bastante, y con sus estimaciones, pudo avanzar una vez más a otro nivel. Pero, la casa de medicina espiritual solo sucedía una vez al año y la perla espiritual era una medicina de alta calidad. Si no confiara con Sumei, ¿cómo podría haber recogido Chu Feng una medicina así? Así que también sabía que querer avanzar de nuevo no era fácil. Sin que él lo sintiera, llegó el día de la reunión de la familia Chu. Ese día, 3 personas conocidas vinieron a visitarlo. Chu Yue, Chu Xue, Chu Wei. Chu Feng fue sorprendido un poco cuando vio a las 3 personas afuera. No fue tan extraño que Chu Yue viniera de visita. Pero, nunca hubiera pensado que Chu Xue y Chu Wei podrían venir también. Chu Feng, la reunión ya casi está aquí. Ven con nosotros y podemos regresar juntos. Chu Yue sonrió y dijo. Oh. Chu Feng miró a Chu Wei y Chu Xue con un poco de vacilación. Chu Feng, volvamos juntos. Todos te están esperando. Chu Xue también habló, y además de sinceridad en sus ojos también hubo un profundo pesar. Chu Feng, es posible que hayamos malentendido algunas cosas, pero al final, todavía somos familia. Espero que no pongas el pasado en tu corazón. Chu Wei también se estaba riendo entre dientes y había algunos indicios de admitir sus errores en su tono. Chu Feng pensó por un momento, pero aún así dijo, está bien. Él no era una persona de mente estrecha, o de lo contrario no habría salvado a Chu Xue ese día. En cualquier caso, también planeaba regresar a la familia Chu, por lo que no estaba mal poder conversar con Chu Yue a lo largo del camino. Llegaron a la puerta de la escuela Dragón Azul y de hecho, los miembros de la familia Chu estaban allí esperando a Chu Feng. Mientras lo observaban, sus miradas no contenían la enemistad del pasado. Más bien, había un poco más de respeto, y aparte del respeto también había algo de vergüenza. Aunque no fue confirmado, mucha gente sabía en sus corazones que Chu Feng era probablemente la persona que masacró a las 40 bestias feroces. También obtuvo el reconocimiento de la Alianza Alada, así que ¿cómo podrían atreverse a ofender a Chu Feng cuando él era así? Sin pensar demasiado acerca de este cambio. Chu Feng, después de todo, en su corazón, se veía a sí mismo como un miembro de la familia Chu. Llevarse bien con ellos era, naturalmente, algo que anhelaba. Pero también sabía que era su fuerza la que causaba su cambio de actitud. Pero, ¿por qué eso importó? Después de todo, el mundo es como tal. Incluso si se tratara de una familia, las personas mayores y los jóvenes se dividieron por la fuerza.
En el área media de la provincia de Sura, había una pequeña ciudad que fue construida contra una montaña, y se llamaba Lianing Mountain. La familia Chu eran los señores de esta ciudad, ya que tenían control sobre decenas de millas de tierra y recursos. Las imponentes puertas de la familia Chu estaban delante de sus ojos. Caballos rápidos llegaron mientras varios hombres y mujeres jóvenes e impresionantes saltaron. Eran Chu Fen y los demás de la escuela Dragón Asura. Mire, los jóvenes maestros de la familia Chu han regresado. Túnicas de color púrpura. Esos son los símbolos de los discípulos del atrio interior de la escuela Dragón Asura, ¿verdad? Impresionante. En verdad son de la familia Chu. Está bien. El talento es lo más importante en el camino del cultivo marcial. El viejo Yang, jefe del lado este de la ciudad, agotó toda su fortuna para llevar a su nieto a la escuela Dragón Asura. Pero después de entrenar durante 10 años completos, solo estaba en el primer nivel para su cultivo marcial. Es simplemente incomparable a los jóvenes maestros de la familia Chu. Eso tal vez no sea así. Escuché que hay una persona llamada Chu Fen en la familia Chu, y aún hoy sigue siendo un discípulo del atrio exterior. Como no tenía rostro para ver a nadie, no regresó a casa en muchos años. Entonces no sabes la historia completa. Aunque Chu Fen tiene el estatus de un joven maestro, técnicamente no es parte de la familia Chu. Fue recogido por Chu Yuan, por lo que es normal, incluso si su talento no es igual al de otros jóvenes maestros. SHH, no puedes hablar al azar de eso, o tendrás mala suerte si dejas que Chu Yuan escuche eso. La llegada de Chu Fen y los otros atrajo a innumerables observadores entre los ciudadanos. Para aquellos que no tenían nada que ver con el cultivo marcial, cualquiera que cultivara era su ídolo. Jóvenes maestros, han regresado. Después de entrar al patio, los sirvientes de la familia Chu rodearon a todos, y al mismo tiempo, atrajeron a muchas de las generaciones más jóvenes de la familia Chu. Había muchos jóvenes en la familia Chu, pero todos ingresaron en diferentes tipos de escuelas. Entonces, cuando supieron que la gente de la escuela Dragón Asura regresó, las otras personas de las demás escuelas querían ver a qué punto llegaron Chu Wei, Chu Yue y los demás. Oh, ¿no es este Chu Fen? ¿Finalmente has ingresado al atrio interior de la escuela Dragón Asura? Se escuchó una voz aguda y poco amable, y varios hombres y mujeres jóvenes se acercaron. La persona principal era un joven apuesto. Se llamaba Chuk-sun y era el discípulo de la escuela Tosanduin, Mil Vientos, de segunda categoría. Cumpliría 18 años y tenía el cultivo al 5º nivel del reino espiritual. Al igual que la mayoría de los miembros de la familia Chu, también había sido hostil hacia Chu Fen desde que era pequeño. Si mal no recuerdo, también ingresaste al atrio interno de Tosanduin a la edad de 15 años, ¿no? Chu Fen sonrió levemente y dijo. HMPH, tienes razón, pero después de entrar al atrio interno durante 3 años, alcancé el 5º nivel del reino espiritual. ¿Crees que incluso puedes compararme? Ingresó a la escuela Tosanduin a la edad de 10 años, pero solo entró al 5º nivel del reino espiritual a la edad de 18 años. Tan lenta mejora, sin embargo, muestra tal arrogancia. ¿No puedes ser mejor? ¿Me estás mirando? ¿Quieres entrenar un poco? La cara de Chuk-sun era muy fea, y estaba realmente impaciente por darle una lección a Chu Fen. Ni siquiera estás en condiciones de entrenar conmigo. Chu Fen le lanzó una mirada de desdén y se adentró en la residencia de los Chu. Maldita sea. ¿Quién le dio esa confianza que se atrevió a ser tan arrogante? Es mejor que no participe en la competencia de la familia o de lo contrario lo golpearé hasta la muerte. Mirando la espalda de Chu Fen, Chuk-sun apretó los dientes con ira. Chuk-sun, te aconsejo que no vengas y enojes a Chu Fen. Justo en ese momento, los hermanos Chuk-chen y Chu-sen se acercaron. ¿Cuál es el significado? ¿Crees que no puedo vencerlo? Chuk-sun se enojó aún más. Al ver que era tan terco, Chuk-chen y Chu-sen eran demasiado perezosos para prestarle atención y se dirigieron hacia su propia residencia. 2 pedazos de basura. ¿Cómo se volvieron tan desanimados después de un año? Chuk-sun miró a los dos con desdén. Los dos son muy correctos. Como su hermano mayor, también le daré algunas palabras de consejo. Que Chu Fen no es tan débil como crees. No voy a decir los detalles, así que entiéndelo como desees. Chu Wei también se acercó y le dio unas palmaditas en los hombros a Chuk-sun. Después de eso, Chu Yue, Chuk-sue, Chu Gao y los demás también cruzaron algunas palabras con Chuk-sun. Aunque estaba muy escondido, hubo fuertes mensajes de advertencia. Estas personas se han vuelto estúpidos en la escuela Dragón Asura. No hay necesidad de hablar sobre Chu Yue, pero ¿por qué Chu Wei y los demás son tan cobardes? Viendo la despedida de Chu Wei y los demás, Chuk-sun estaba un poco perdido. Está bien.
¿Acaso Chu Wei y los hermanos Chen Zhen no molestaron más a Chu Feng? Y también esa Chu Xue. ¿Qué pasó con ellos? Al mismo tiempo, la gente detrás de Chu Xun tenía confusión en sus caras. No podían entender. Chu Wei y los demás siempre humillaron a Chu Feng sin restricciones el año pasado. No dejaron nada atrás y declararon las cosas feas de Chu Feng en la escuela Dragón Asura. ¿Por qué parecía que todos ellos habían cambiado por completo? Capítulo 29. Encuentro del padre y el hijo en cierta residencia de la familia Chu. Un hombre de mediana edad y un hombre joven estaban sentados. El joven llevaba una bata blanca. Tenía un rostro atractivo y todo su cuerpo emitía un aura especial. Esa persona era el hermano mayor de Chu Feng. Fue un discípulo del atrio interno en la escuela número 1 en la provincia de Asura, la escuela Lingyun, Chu Guyu. En cuanto a ese hombre de mediana edad, era el padre de Chu Guyu y Chu Feng, Chu Yuan. Crujido mientras los dos charlaban, la puerta bien cerrada se ralentizaba al abrirse. ¿Quién dijo que podrías entrar sin llamar? Salga. Mientras hablaba felizmente con su hijo, se atrevió a ver una persona que se metió sin permiso. Chu Yuan colocó enojado la mesa y gritó. Pero, cuando la puerta se abrió por completo y entró una silueta delgada y débil, la expresión enojada de Chu Yuan se congeló al instante. Padre, hermano. Chu Feng se rascó un poco y entró al salón mientras se reía. Estas dos personas eran las personas más cercanas a él. ¿Eres tu hermano? Después de ver a Chu Feng, Chu Yu estaba extremadamente feliz. Con unos pocos pasos llegó frente a Chu Feng y lo abrazó. Hermano, finalmente has vuelto. Te he extrañado mucho. También te he extrañado, hermano. Chu Feng también abrazó fuertemente a Chu Yu. No te he visto en 5 años. Has crecido alto y guapo. Casi no te reconocí. Chu Yu evaluó cuidadosamente a Chu Feng y sus ojos se llenaron de alegría. Pero todavía no soy tan alto como tú, dijo Chu Feng mientras se reía. Eres tan viejo. En unos pocos años más, serás más alto que yo. Chu Yu acarició amorosamente la cabeza de Chu Feng. ¿Por qué no me saludaste cuando volviste? Chu Yuan también se acercó, y se colgó en su rostro una felicidad inconcebible. Aunque los miembros de la familia Chu no vieran a Chu Feng como parte de ellos, en su corazón, él era su hijo y no era diferente de Chu Guyu. Al ver la túnica morada de Chu Feng, Chu Yuan volvió a preguntar. ¿Has entrado en el atrio interior? Milímetros. Chu Feng sonrió mientras asentía. Bueno. Estaba diciendo que mi hijo Chu Feng no era tan malo. Chu Yuan se rió en voz alta, y su risa fue inusualmente feliz. Los tres no se han visto en 5 años y tenían una cantidad interminable de cosas para decir. Charlaron durante medio buen día y ni siquiera almorzaron. Señor Chu Yuan, el maestro ha pedido que vaya usted y el joven maestro Guyu. Cuando llegó la tarde, hubo una llamada desde el exterior de la residencia. Esa voz vino del jefe Zhao, un destacado ministro de la familia Chu. Aunque no era parte de la familia, su posición era muy alta. Entonces, en ese momento, Chu Feng, su hermano y su padre salieron de la residencia. Jefe Zhao, ¿sabe por qué nos ha pedido que vayamos allí? Preguntó cortésmente Chu Yuan. Se trata de la reunión familiar. Todos los miembros de la familia Chu han ido allí. El jefe Zhao, que tenía el pelo blanco, sonrió y dijo eso. Ya veo. Guyu, Feng'er, vámonos. Chu Yuan miró a Chu Yu y Chu Feng y luego se preparó para caminar hacia la sala de conferencias de la familia Chu. Señor Chu Yuan, el maestro solo les dijo a ti y al joven maestro Guyu que fueran. Justo cuando se iban, fueron detenidos por Zhao. ¿Qué es esto? Al escuchar eso, Chu Yu se enojó mucho. Suspiró. El jefe Zhao estaba bastante calmado, y él sonrió débilmente cuando dijo, este es el mensaje del maestro. Solo estoy difundiendo la palabra. En ese instante, no solo Chu Guyu, sino que la cara de Chu Yuan era muy fea, no estaba bien. Dijeron que era una reunión familiar, pero no llamaron a Chu Feng. El significado fue muy claro. Padre, hermano, ustedes dos vayan rápido. No hagan al abuelo infeliz. Justo en ese momento, Chu Feng habló mientras sonreía. Su sonrisa era muy tranquila y sus emociones ni siquiera se vieron afectadas en lo más mínimo. Después de estar en la familia Chu durante tantos años, ya estaba acostumbrado a cosas así. Y al ver a Chu Feng así, el corazón de Chu Yuan se sintió como si estuviera siendo retorcido por un cuchillo. También sintió que no era un padre calificado, y dijo mientras acariciaba el hombro de Chu Feng, Feng'er, le garantizaré que la próxima reunión familiar lo incluirá a usted. Después de decir eso, Chu Yuan se dirigió hacia la sala de conferencias con Chu Guyu. 9º nivel del reino espiritual. Chu Feng se llenó de alegría. Vertió un hilo de aura en el cuerpo de Chu Yuan justo ahora, y lo que sintió fue el aura del 9º nivel.
Chu Fen sabía lo que eso significaba. En toda la familia Chu, excepto en la generación anterior, no había nadie que alcanzara el 9º nivel del reino espiritual. Entonces, fue la mejor mano que Chu Yuan tuvo como candidato. 9º nivel del reino espiritual. Con solo un paso más, uno podría ingresar al reino origen. En él, ya no se usa la energía espiritual sino el poder de origen. Era un poder que estaba muy por encima de la energía espiritual. Un reino que excedió completamente el reino del espíritu. El maestro actual de la familia Chu, Chu Yuanba, era el único que estaba en el primer nivel del reino origen. Chu Yuan fue capaz de alcanzar el 9º nivel del reino del espíritu a esa edad. La distancia hasta la etapa de origen era solo el ancho de una cuerda, por lo que Chu Fen estaba realmente feliz y emocionado por él. Señor Chu Yuan, algo sucedió. Justo en ese momento, una voz envejecida hizo eco y una persona grande entró corriendo con cara de pánico. Tío San, ¿qué pasó? Chu Fen reconoció a esa persona. Él era uno de los sirvientes de la familia Chu. Eres el joven maestro Chu Fen. Mirando a Chu Fen, San reveló una cara diferente. Cuando Chu Fen dejó la familia Chu, él era solo un niño que tenía 10 años. Hubo un gran cambio con 5 años, pero San todavía reconocía vagamente a Chu Fen. Ese soy yo. Chu Fen sonrió y asintió. Joven maestro Chu Fen. Bestias feroces aparecieron en la mina de mineral detrás de la montaña, dijo San en pánico. ¿Bestias feroces? El corazón de Chu Fen se tensó, y corrió a toda velocidad hacia la montaña de atrás sin siquiera pensarlo. La mina detrás de la montaña de la familia Chu era una fuente de ingresos muy importante para la familia. Pero, los mineros eran en su mayoría ciudadanos comunes. Incluso si hubiera personas que sabían un poco de artes marciales, su poder era muy bajo. Chu Fen había visto bestias feroces antes. Incluso si fuera el rango más débil, esos mineros no podrían encargarse de ellos. Chu Fen ni siquiera quería pensar qué pasaría si los mineros se encontraban con las bestias feroces más fuertes. Pero justo después de que Chu Fen se fuera, las esquinas de San se curvaron en una sonrisa mientras su conspiración prevalecía. Tío San, gracias por tu trabajo. Antes de que Chu Fen se fuera por mucho tiempo, Chu Xun se acercó y le dio a San algunas monedas de plata. Jeje, solo estoy haciendo lo que debería. San tomó las monedas y dijo, joven maestro Chu Xun. Las bestias feroces siempre estaban en las partes profundas detrás de la montaña. ¿Cómo conseguiste que se acercaran a las minas? Eso es un secreto. Joven maestro Chu Xun, ese es realmente un buen método. Pero, esas bestias feroces parecían reunirse más y más, y cada vez eran más aterradoras. Creo que deberíamos ir rápidamente. Los pelos de San se enderezaron cuando pensó en las bestias feroces que vio cerca de las minas. ¿Qué hay que temer? Los más fuertes no pasarían el rango 3, y Chu Fen entrenó en la escuela Dragón Asura durante 5 años. Si ni siquiera puede encargarse de unas pocas bestias feroces, está mejor muerto. Chu Xun resopló con frialdad. La razón por la que hizo todo ese trabajo fue para hacer que Chu Fen sufriera un poco. ¿Cómo podría ir y salvarlo? Pero, joven maestro Chu Xun, si algo realmente le sucede a Chu Fen y si el señor Chu Yuan lo investiga, entonces me temo que no será demasiado bueno. San todavía estaba un poco preocupado. Está bien. Vamos a echar un vistazo. Después de pensarlo 2 veces, Chu Xun sintió que San estaba equivocado. Si Chu Fen murió, entonces él murió. Pero si Chu Yuan descubrió que la muerte de Chu Fen estaba relacionada con él, entonces eso no sería bueno. Cuando Chu Xun y San entraron en la montaña de atrás y antes de llegar a las minas, descubrieron que Chu Fen estaba rodeado por un gran grupo de mineros y que caminaban hacia los dos. Los mineros incluso llevaban algunos monstruos enormes. Con una mirada más cercana, eran bestias feroces. Capítulo 30, Monstruo joven maestro Chu Xun, tú también has venido. Ah, esas bestias feroces eran demasiado aterradoras, pero por suerte, el joven maestro Chu Fen llegó justo a tiempo, o de lo contrario ni siquiera me atrevería a imaginar el final. Al ver a Chu Xun, varios mineros atropellaron con miedo persistente en sus caras. Ah, solo en ese instante descubrió Chu Xun que había un total de 9 bestias feroces. 5 rango 1, 3 rango 2 y un rango 3. Esas bestias feroces no eran nada para él, pero sentía que Chu Fen no debería haber sido capaz de lidiar con ellas. ¿Era posible que Chu Fen ya alcanzara el 4º nivel del reino espiritual? Pero incluso si Chu Fen tuviera la fuerza del 4º nivel, no fue posible acabar con tantas bestias feroces en un periodo tan corto de tiempo, ¿verdad? Chu Xun, gracias. Como Chu Xun estaba en un estado de confusión, Chu Fen le sonrió, y dentro de la sonrisa, en realidad había algunas muestras de gratitud.
En ese instante, Chuksun estaba completamente estupefacto. Ocultamente, había una sensación incómoda que se extendió por su corazón, y sin siquiera pensarlo, rápidamente corrió hacia la mina de mineral. Joven maestro Chufen, ¿mataste a todos estos? Sang vio las bestias feroces que no respiraban y sintió que era increíble. Escuchó claramente que Chufen era una basura que permaneció en el segundo nivel durante muchos años. Incluso si ingresara en el atrio interior de la escuela Dragón Asura, a lo sumo estaría en el tercero nivel. ¿Cómo podría matar a tantas bestias feroces con tal velocidad? ¿Y qué? Chufen guardó su sonrisa y miró a Sang. No solo no tenía la gentileza previa, incluso había algunos intentos fríos. No, nada. Simplemente preguntaba al azar. Al ser observado por Chufen así, Sang retrocedió unos pasos con miedo y un sudor frío salió de su frente. Tío Sang, has estado en la familia Chu durante tanto tiempo. ¿Por qué te vuelves más confuso a medida que te haces mayor? Recuerda, como sirviente, las cosas que deberías preguntar, pregunta. Las cosas que no debes preguntar, no preguntes. Las cosas que deberías hacer, hazlas. Las cosas que no debes hacer, es mejor no hacerlas. Había significados detrás de las palabras de Chufen y Sang tenía una cara pálida de miedo. No pudo decir nada en ese instante y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Chufen sonrió fríamente al verlo así. Eso demostró que la suposición en su corazón era correcta. Joven maestro Chufen, ¿qué deberíamos hacer con estas bestias feroces? Los llevamos de regreso a la residencia Chu. Docenas de mineros los rodearon. No hay necesidad de molestar a las personas en la residencia con solo unas pocas bestias feroces. Solo llévatelos a casa y cómelos. Chufen agitó su mano como si no importara y luego caminó hacia la residencia Chu. Gracias joven maestro Chufen. Los mineros estaban llenos de felicidad. Las bestias feroces eran monstruos extraños que podían cultivar. Aunque su capa exterior era tan fuerte como el acero, su carne era muy deliciosa. Se dijo que después de comer, no solo fortalecería el cuerpo, sino que también alargaría sus vidas. Todo era un tesoro de arriba abajo y era un objeto de considerable costo. Pero, Chufen les dio preciosas bestias feroces. ¿Cómo podrían no ser felices? Y cuando vieron a Chufen matar sin esfuerzo a todas las bestias feroces en un instante con sus propios ojos, los mineros respetaron aún más a Chufen. Cerca de las minas, Chuksun llegó al lugar donde encontró las bestias feroces al principio. Después de ver que no había nadie cerca, caminó hacia un enorme árbol y saltó. Cuando volvió a caer, había una caja de madera extra en sus manos que estaba llena de pequeños agujeros. Shifu, maestro, estaba realmente en lo cierto. Esto puede atraer bestias feroces, pero no pueden encontrar esta caja. Esto es realmente una buena cosa para cebar bestias feroces. Pero para poder atraer a las bestias feroces dentro de las montañas profundas, aparte de una perla espiritual, la medicina espiritual normal realmente no puede hacer el truco. Mientras decía eso, Chuksun abrió la caja de madera. Pero, cuando lo abrió, el color de su rostro cambió al instante enormemente. Descubrió con sorpresa que la caja de madera que originalmente contenía la perla espiritual estaba vacía. ¿Cómo pasó esto? ¿Dónde está la perla espiritual? Chuksun cayó al suelo con un puff, y su rostro estaba completamente pálido sin color. Aunque la caja de madera fue pasada por su maestro, la perla espiritual fue comprada por su padre a un precio extremadamente alto. Él estaba preparado para usarlo y entrar en el 9º nivel del reino espiritual. Si dejaba que su padre supiera que la perla espiritual se había perdido por su culpa, sin duda, le quitaría la piel de inmediato. De repente, Chuksun recordó la escena en la que Chufen le agradeció y de repente entendió algo. Mientras sostenía la caja de madera, rechinó los dientes y dijo, Chufen, no he terminado contigo. Al mismo tiempo, Chufen ya regresó a su propia habitación. Cerró la puerta y sacó de su bolsillo una perla que tenía energía espiritual alrededor, tenía una sonrisa malvada en su rostro. Chuksun, muchas gracias. Después de caminar en un círculo tan grande y haber desperdiciado tanto esfuerzo, hiciste todo eso solo para darme este tesoro y ayudarme a entrar en el 6 nivel. Jeje, eres bastante generoso como hermano mayor. Chuksun nunca hubiera pensado que Chufen tenía el poder del espíritu. Aunque la caja de madera confundiría el sentido oloroso de las bestias feroces, no podría confundir el poder del espíritu de Chufen. En el momento en que llegó Chufen, inmediatamente descubrió la caja de madera que contenía la perla espiritual, y determinó que era una trampa creada por humanos. Mientras bajaba la montaña y viendo la expresión de sorpresa de Chuksun y Sang, Chufen estaba aún más seguro de que esos dos trabajaban juntos y querían hacerle daño.
pero nunca habrían pensado que no podían dañar y más bien sufrieron ellos mismos. Trago después de entrar en el estómago, la perla espiritual instantáneamente se convirtió en enormes energías espirituales. Pero, antes de que la enorme energía espiritual incluso tuviera la oportunidad de propagarse, fue absorbida por el Dantian. En ese instante, Chu Feng podía oír débilmente los sonidos de masticación que eran como un lobo hambriento en su Dantian. Cuando ese sonido desapareció, un gran cambio ocurrió en su Dantian. Las 9 bestias relámpago gruñeron y se transformaron una vez más. Cuando todo volvió a la normalidad, la energía espiritual que era varias veces más fuerte que antes surgió de su Dantian y llenó cada parte del cuerpo de Chu Feng. Sexto nivel, reino espiritual. Chu Feng abrió los ojos y una sonrisa feliz apareció en su rostro. Una persona que ingresó al sexto nivel del reino espiritual a la edad de 15 años ya sería considerada como un genio. Una persona que pasó del segundo nivel al sexto nivel en 2 meses solo pudo describirse con una palabra: monstruo. El tiempo voló, y con un parpadeo, llegó el día de la competencia de la familia Chu. Esta llamada competencia no era simplemente una conferencia dentro de la familia. También fue una muestra de la fuerza de la familia Chu hacia el exterior. El campo de entrenamiento de artes marciales en la ciudad Lianing Mountain estaba sobrepoblado. No solo atrajo a los ricos de la ciudad para venir a verlo, sino que también atrajo a muchos poderes cercanos. Dentro de estos poderes externos, algunos venían con invitaciones, otros venían por admiración, pero sus objetivos eran todos iguales, y era ver la fortaleza actual de la familia Chu. Entonces, cuando aparecieron los miembros principales de la familia Chu, la animación al instante subió al punto de ebullición. Mira, es el maestro de la familia Chu, Chu Yuanba. La persona a la que todo el mundo miró primero fue el anciano que estaba liderando. Aunque era bastante viejo, su espalda era como un tigre y su cintura como un oso. Mientras caminaba, el viento se levantaba. Y bajo esas cejas blancas como una espada, había una aura imponente que se emitía sin percibirse y hacía que la gente tuviera algo de miedo. Esa persona era el abuelo de Chu Feng y los otros, el maestro de la familia Chu, Chu Yuanba. La única persona en la familia Chu que entró en el reino origen. Detrás de Chu Yuanba están los 6 hijos de la familia Chu, ¿verdad? Todos ellos realmente tienen una presencia imponente e impresionante fuera del ordinario. Me pregunto quién será el nuevo maestro de la familia. ¿Cuál es la prisa? Escuché que en la reunión de hoy el maestro de la familia Chu anunciará oficialmente su retiro y el nuevo maestro también será seleccionado. Lo que significa que va a ser bastante interesante hoy. Mientras pensaban en la parte más importante de la reunión familiar de hoy, ninguno no podía ya soportar la emoción.